Bueno, después de este corte entonces continuamos. Habíamos dicho que íbamos a tomar los 5 primeros años, que son los años fundamentales, los años en los cuales se sientan las bases para la estructuración subjetiva, la estructuración del sujeto, y que de estos primeros 5 años son de donde la persona después, en el futuro, en la adultez, en la adolescencia, va a retornar a buscar elementos para llevar adelante su vida. Para el desarrollo de estos 5 primeros años, que son fundamentales, hay 2 funciones que no deben faltar, que son la función materna y la función paterna. Estas funciones pueden ser llevadas adelante fundamentalmente por la madre, la función materna, pero no necesariamente. A veces un padre puede también cumplir la función materna y desempeñar esa función, o una abuela, o una tía, o una persona que se encargue de criar al bebé. Y la función paterna, que tiene que ver con los límites, con la ley, con los cortes, con la autoridad, está asociada al padre, a la autoridad paterna, aunque también una mamá sola igual puede desempeñar las 2 funciones. En un momento dado se posiciona en la función materna y cuando es necesario ocupa la función paterna. Cuando estas 2 funciones no son bien desempeñadas en determinado momento, posteriormente pueden producirse trastornos que, bueno, los vemos en la clínica, lo vemos en los grupos de sanación interior, lo vemos en los éxitos que tienen la venta de libros de autoayuda. En la falla de función materna generalmente se dan trastornos en las ganas de vivir, en el poco apego en la vida, en las personas ya adultas, ¿no? Personas que no se sienten amadas, para las cuales nunca es suficiente las demostraciones de afectos, no se sienten aceptadas nunca, les cuesta. Y las fallas en la función paterna tienen que ver más con los delitos, con la relación con la ley, los que actualmente conocemos como arrebatadores, motochorros, o sea, personas que no reconocen un límite entre sus propiedades y las de los demás, es decir, no hay ley para estas personas, o está seriamente dañada esa función, ¿no? Entonces, en los primeros meses, desde el nacimiento, y los primeros días, los primeros meses, el bebé con su mamá prácticamente es una unidad. El bebé con el pecho materno es prácticamente una unidad. Pero no solamente el bebé necesita la leche, el alimento, la nutrición, sino que junto con esa nutrición tiene que ir lo que se llama el trasvasamiento libidinal. Algunos autores lo llaman así, trasvasamiento libidinal. O sea, la madre tiene que transmitirle, junto con el alimento, energía humana. Y esto se da a través de la mirada, un contacto con la mirada del bebé. Se da a través de la voz, la madre le habla, aunque el bebé no entienda, pero le habla. Le toca, le acaricia. O sea, hay un contacto afectuoso de la madre con el bebé o de la persona que está cumpliendo la función materna. A veces la madre está imposibilitada porque ha tenido una operación de cesárea muy fuerte y no está en condiciones. Algunas madres caen en depresión posparto. Entonces la persona que la reemplaza es la que tiene que cumplir esta función y ocuparse de que no solamente el bebé se alimente, sino que también reciba esta energía humana a través de este contacto visual, táctil, de la voz. Esto, si falta, trastorna el desarrollo del bebé. Después de la Primera Guerra Mundial se hizo un estudio en Estados Unidos que quedaron muchos bebés huérfanos, entonces estaban en los orfanatos y se estableció que en algunos orfanatos el 100% de los bebés morían, en algunos el 95% de los bebés morían. Y entonces
se empezó a investigar, se llamó marasmo a este mal que padecían los bebés. Y se llegó a la conclusión de que los bebés, por falta de este trasvasamiento libidinal, de este contacto afectuoso, entraban en depresión, no querían comer y se dejaban morir. Eso es el marasmo. Y los bebés que estaban más cerca de la enfermería, eran muchos, entonces las enfermeras no daban abasto, solamente se dedicaban a darle el biberón y higienizarles y darle la comida, y se retiraban. Y los bebés que estaban más cerca de la enfermería eran los que sobrevivían, porque en cierto modo por lo menos la voz de las enfermeras escuchaban y a lo mejor de paso le decían alguna palabrita y entonces estos bebés sobrevivían más. Y los que estaban más al fondo, más alejados, eran los primeros que morían. Se llama marasmo. Después entonces los médicos norteamericanos fueron a Alemania a visitar y ver la experiencia de ellos, y ahí se cruzaron con algunas mamás, algunas mujeres que tenían bebés sobre su cuerpo y andaban por la sala. Entonces para ellos era un espanto porque ellos pensaban que nadie tenía que estar en la sala, que tenía que ser pulcritud, limpieza, y nadie tenía que, fuera de los médicos, nadie tenía que meterse. Entonces preguntaron, ¿y estas personas qué hacen acá? Entonces le dijeron, esa es mamá Ana, le llamaban a una, ¿no? Una señora, dice, con sobrepeso, que andaba con el bebé sobre el pecho. Le dijo, mamá, esa es mamá Ana. Cuando las cosas se complican con un bebé, entonces ya no hay nada que hacer, la convocamos a ella y ella sabe lo que tiene que hacer. Y era darle afecto, ¿no? Y esos niños se recuperaban. Entonces, esta parte de los primeros meses, con este contacto profundo con la madre o con la persona que cumple la función materna, es fundamental para que después no haya graves trastornos en la afectividad de la persona. Después, de ahí pasamos a una etapa ya de los 2 años hasta los 4, que es una etapa en la cual se establece el lenguaje. El niño empieza a balbucear, empieza a decir sus primeras palabras, hasta que dentro de los 4, 5, 6 años ya habla perfectamente, el lenguaje está establecido. En esta etapa debe seguir la función materna, pero también debe entrar la función paterna. La función paterna, como decíamos, tiene que ver con los límites, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con la ley, tiene que ver con los cortes. En esta etapa el niño tiene que atravesar lo que se conoce en psicoanálisis como el complejo de Edipo. Nuestros primeros amores son nuestros padres, siempre. El primero de todos es la mamá, tanto para el varón como para la mujer. Después la nena hace un giro hacia el padre, pero nuestro primer amor es nuestra mamá siempre, ¿no? Entonces, a esto le llamaron complejo de Edipo, tomaron como modelo la obra de Sófocles, es una tragedia griega, donde es la historia del rey Edipo. Edipo era hijo de Layo y de Yocasta, eran reyes de Tebas, y tuvieron un hijo que se llamó Edipo. Como era un príncipe, entonces le pidieron a los sacerdotes que dé una profecía sobre ese príncipe que nació. Y los sacerdotes hicieron la profecía y dijeron, este niño va a llegar a ser rey, cuando sea grande va a asesinar a su padre y se va a casar con la madre. Entonces el rey Layo se asustó de esta profecía y llamó a un criado y le dijo que vaya y que lo sacrifique al nene, que lo mate. Entonces este criado lleva al bebé y le dio pena matarlo, entonces lo deja en el cruce de un camino, dice, total, igual va a morir acá, en el desierto, y yo no me mancho la mano con sangre inocente. Entonces vuelve y le cuenta al rey que cumplió con la misión. Pero ellos eran de Tebas, había otro reino que era Corinto, y eran enemigos. Tebas y Corinto eran estados enemigos, ¿no? Y en ese camino, cruce de camino donde dejaron al bebé, pasa una comitiva y era el rey de Corinto con su esposa. Y lo encuentran al bebé.
y la reina se prenda de ese bebé y lo adopta. Y lo llevan y lo crían como príncipe de Corinto. Cuando él crece, ya es grande, entran en guerra Tebas y Corinto. Y entonces el rey Layo va encabezando las tropas de Tebas y Edipo, como príncipe de Corinto, encabeza las tropas de Corinto y se enfrentan. Y en esa batalla lo mata al padre, lo mata sin saber, lo mata al padre. Y él entra triunfante a Tebas y se corona como rey. Y para afianzar su poder, llama a la reina viuda, Yocasta, y se casa con ella. Claro, y después entonces empieza toda una serie de desgracias en el pueblo, de castigos que no sabían por qué. Entonces convoca a los sacerdotes otra vez que pregunten a los dioses por qué pasaba eso. Y los dioses le dicen sí, porque se cometieron dos crímenes gravísimos. El parricidio, o sea, alguien mató al padre, y el incesto, la relación con la madre. Y por eso los dioses castigan a esta sociedad. Y ahí entonces aparece el criado que había llevado al bebé, que sabía todo, y dijo sí, en realidad él, el que lo mató es al padre, y se casó con la madre. Bueno, y ahí se desata toda la tragedia griega, ¿no? Entonces, de esta figura toman para describir estos años del complejo de Edipo, le llaman, lo que tiene que atravesar el bebé, el niño, que es el amor hacia la madre. Primeramente el varón, ¿no? El varoncito, en esta etapa de establecimiento del lenguaje de los 2 a 4 años, siente un fuerte enamoramiento hacia la madre. Eso a veces lo escuchamos y nos reímos, porque el nene dice, mi novia es mi mamá, o cuando yo sea grande yo me voy a casar con mi mamá, o le besa y le dice te amo. Es decir, hay como está prendado de la madre, ¿no? Y entra en conflicto con el padre, porque el padre tiene que poner la ley. Entonces el padre va cortando, le dice, bueno, ya basta, que vaya a dormir a su cama, sacalo ya, apartalo, que vaya a dormir a su cama. No, déjalo un rato más. Y bueno, así, ¿no? No lo mimes tanto, déjale que coma solo. Es decir, entonces entran con una rivalidad con el padre y un enamoramiento hacia la madre. Pero llega un momento que se da cuenta que ahí no tiene ninguna posibilidad de éxito, porque la madre ya tiene elegido a quién querer y que no puede competir con el padre. Entonces, en este proceso se da un giro donde el niño se gira hacia el padre en admiración, renuncia a ese amor materno y gira hacia el padre en admiración, como pensando, este hombre es realmente un genio porque pudo conseguir la mujer que yo nunca voy a poder tener. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y yo tendría que ser como él. Entonces, algún día yo podré tener también una mujer como esta, mujer maravillosa que es imposible que la tenga. Y entonces ahí se identifica con el padre, con lo masculino, sale de la homosexualidad y entra en la heterosexualidad. Entonces es como el padre y algún día va a tener una mujer como la madre. Si no se da ese giro, bueno, los destinos serán otros, ¿no? Pero ahí la que tiene que habilitar eso es la madre. Es decir, cuando el padre marca la ley, la madre tiene que habilitarle. Es decir, sí, hacele caso a tu papá. Hacé lo que dice tu papá. Mirá que a tu papá no le gusta. Si la madre descalifica al padre, si la madre siempre está diciendo, no le haga caso, déjale, qué pesado que sos, ¿no? Entonces hay un peligro ahí de que el niño no reconozca al padre y nunca se corte esa ley. Entonces queda apegado a la madre con un destino que no va a ser el ideal, ¿no? Entonces depende de cómo atraviese este complejo de Edipo, van a ser los destinos de esa persona después. En cuanto a la niña, también el primer amor es la madre, pero después gira hacia el padre y él se da el mismo proceso, es decir, entra en rivalidad con la madre, rivalidad edípica le llaman, hasta que en un momento dado se da cuenta que no puede competir con la madre porque el padre ama a la madre. Entonces gira hacia la madre en admiración porque es capaz de tener ese hombre que ella tanto ama, y también sale de la homosexualidad femenina y entra en la heterosexualidad identificándose con la madre, ¿no?
Esto que estamos hablando es un proceso, no es un acto, sino que se va dando paulatinamente todos estos años y tiene que ir instalándose en el niño una serie de cuestiones de cómo atraviesa esta etapa, va a ser cómo él se va a posicionar de adulto ante varias cuestiones que son muy importantes. Cómo se va a posicionar ante la ley. Nuestra sociedad está marcada y guiada por leyes, constituciones, leyes, decretos, resoluciones. La ley nos atraviesa y nos dirige. Entonces, el representante de la ley es el padre, o la misma madre, pero cumpliendo la función materna, donde aplica la ley en la casa. Si esta ley es cortada o desestimada, se puede pensar que en el futuro esta persona se va a constituir como ignorando la ley. Va a tener problemas con la ley posteriormente, ¿no? Otra de las cuestiones importantes en esta etapa que se establece y que después va a tener consecuencias es cómo se va a posicionar ante la falta. Es decir, siempre algo nos falta. Si en este punto no le marcamos ciertos límites y le damos todo absolutamente, todo está permitido, nada está negado, en el futuro le va a ser muy difícil hacer frente a la falta, que siempre tenemos, ¿no? Cosas que nos faltan, a las frustraciones. ¿Cómo se va a posicionar en el futuro ante los cortes, ante las renuncias que tiene que hacer, ante las elecciones? En la vida no podemos tener todo siempre, a veces tenemos que elegir. Y cuando elegimos una cosa, tenemos que renunciar a otra. Acá había un hombre, una persona que yo conozco, que él estaba casado con su esposa y tenía hijos, pero había sido que él tenía 2 mujeres más, incluso con hijos, y después la esposa lo descubre y entonces le pone contra la pared, se separa directamente, ¿no? Y le pone como condición para volver que él tiene que decidir con quién quedarse. Y esta persona lloraba como un niño y él decía que él no podía elegir. Él la quería a las 3 mujeres. Entonces depende de esta etapa, es decir, si vamos al supermercado y quiere todo. Conozco otro conocido mío que tiene un muy buen trabajo y cuando van al supermercado el nene llora que quiere esto, aquello y lo otro y la madre por ahí le está marcando, no, ya lleva esto y el nene hace berrinche. Entonces el padre le compra todo lo que quiere. Dice, ¿para qué trabajo yo si mi hijo no va a tener todo lo que quiere? Entonces, déjale que lleve, déjale que... Entonces, no hay falta, no hay corte, no hay elección. Entonces, elegí uno y eso te vamos a comprar. Y después te compraremos otro. Pero no podés tener todo. Es muy importante en esta etapa esto para que después en la vida pueda hacer frente a estos cortes, a estas renuncias, a estas faltas. Cómo hace de esta etapa también depende cómo hace frente después a las frustraciones. Es decir, se llama tolerancia a la frustración. Baja o alta tolerancia a la frustración. Si en esta etapa el niño no tiene límites o no se le enseña que siempre, no importa que se equivoque, puede hacerlo de vuelta, puede intentarlo nuevamente, posteriormente ante cada fracaso va a dejar de intentarlo y va a ir de fracaso en fracaso, es decir, no va a tener tolerancia a la frustración. Vemos en Lucas 2:48 cómo María ejerció la función paterna en Jesús cuando él fueron al templo y él se quedó y ellos caminaron 2 días y creían que Jesús venía con el papá y el papá creía que venía con la mamá y cuando se juntan se dan cuenta que no estaba con ninguno de los dos. Entonces vuelven al templo y lo encuentran a Jesús hablando con los doctores de la ley. Y María le hace una reprensión fuerte. ¿Por qué hiciste esto? Tu papá y yo estábamos muy preocupados. Y dice seguidamente Lucas, y el niño volvió y vivió obedeciéndolos. Y se desarrollaba y crecía
en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, esta etapa de los 2 a los 4 años, hay cuestiones que si no se implantan en esta etapa, después ya es imposible. Si ya se puede trabajar en terapia, se puede buscar alguna manera de ayudar a la persona, pero ya lo que no se implantó es imposible volver, porque son procesos que se van cerrando y se inician otro, y se cierra ese y se inicia otro, ¿no? Y bueno, para ir concluyendo, la relación con los hijos no es una relación simétrica, la relación con los hijos es una relación asimétrica. La relación simétrica es de 2 iguales. 2 amigos tienen una relación simétrica, de igual a igual. 2 compañeros de fútbol tienen una relación simétrica, de igual a igual. Un jefe con un subordinado no es relación simétrica, es asimétrica. Hay una autoridad sobre la otra persona. Entonces, hay padres que dicen por ahí, yo soy amigo de mi hijo. Mi hijo es... Nosotros tenemos una relación de amistad. Posiblemente quieran decir que no hay agresión, sino que lo acuerdan, que conversan las cosas y que se acuerda. Eso estaría bien. Pero amigos, no. Yo con mi amigo lo respeto, lo quiero, pero yo no puedo corregirle a mi amigo. Mi amigo no es mi responsabilidad de cómo le va a ir en la vida. Pero de un hijo sí. Entonces hay una relación de autoridad y de subordinación en la relación con los hijos, que no quiere decir una relación de violencia ni de castigo físico. Las cuestiones acá, que los niños incorporen, hay 95% de cuestiones que son sí. La mayoría de las cosas tienen que ser positivas y tienen que ser sí en la vida del niño. Pero hay algunas cuestiones particulares que son no, y esas cuestiones que son no son innegociables. No se puede faltar el respeto a la mamá o al papá, no se puede golpear a la hermanita, no se puede ser cruel con los animales. Hay cuestiones que son no, entonces hay que explicarle, hablar, enseñarle y tiene que incorporar. Si es que no obedece, entonces alguna sanción tiene que haber, no de golpes, ni es para que el niño sufra, sino es para que el niño registre que cuando realiza algo que es no, hay una consecuencia, porque así es en la sociedad después. Si es que yo no obedezco y hago algo que no debo, alguien me va a poner en el lugar, a los golpes, o la policía, o el juez, o alguien, ¿no? Entonces, lo importante en esta etapa es que el niño incorpore eso, es decir, el 95% de cosas sí, puede jugar, puede comer, puede ser feliz, pero hay algunas cuestiones que no, y esas cuestiones no tienen que estar sujetas a negociación. Entonces, por eso decía que no es una relación simétrica, sino es asimétrica. No podemos dar recetas únicas para los hijos, porque todas las familias son distintas y todos los hijos son distintos. Un padre con 5 hijos tiene 5 hijos distintos. Y generalmente a los padres les cuesta aceptar que hay diferencia entre los hijos. Y generalmente son los mismos hijos los que hacen notar. Dice, fulano es el preferido, fulano tiene privilegio, o yo soy el último, siempre yo, cosas así, ¿no? Cosas que manifiestan de que hay cierta diferencia. Sí, hay diferencia, porque los hijos son diferentes, tienen distintas conductas, distinto carácter, y los padres van tratando a los hijos de acuerdo a cómo ven que mejor pueden ayudarlos, ¿no? Entonces no podemos dar recetas únicas, porque si yo le digo hagan tal y tal cosa con su hijo, puede servirle a una familia y a la otra serle negativo, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ir conociendo a sus hijos e ir buscando con estos elementos la mejor manera de guiarlos. Criar hijos, el objetivo de criar hijos en esta doble mirada es, uno, que Dios nos dio los hijos y espera que le devolvamos personas que crean en Él, hijos de Dios.
Y por otro lado, la sociedad nos da la patria potestad y nos encomienda la responsabilidad de criar nuestros hijos y en algún momento devolvérselo a la sociedad como ciudadanos útiles, no como una carga, como un gasto, sino ciudadanos útiles, integrados y que puedan aportar positivamente a la sociedad. Pero por sobre todas las cosas es que sean felices, que sean personas felices. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Los hijos no vienen para reemplazar a nadie. No vienen para reemplazar a un hermanito muerto. Los hijos no vienen para resolver las cuestiones que nosotros como adultos no somos capaces de resolver. No vienen para resolver la situación matrimonial, para ver si nos reconciliamos, entonces vamos a tener un hijo. Ahí tengo una paciente que es una persona maravillosa, ¿no? Es decir, una chica buenísima, pero la dificultad de ella es justamente establecer parejas. Le cuesta muchísimo. Y hablando, después de mucho tiempo, sus padres se separaron y entonces la madre los alejó del padre, directamente cortó el contacto y nunca más tuvieron contacto con el papá. Hasta ahora que ella empezó la terapia, hace ya un año más o menos, y ella empezó con inquietud de tomar contacto con el padre. Entonces empezó a mandarle mensajes, se estableció un vínculo ahí a través de los mensajes, y después ella ya quería verlo al padre para hablar, ¿no? Bueno, fue y habló con el padre. Cuando vino estábamos hablando y ella me decía: lo que pasa es que a mí me contaban que justamente ellos ya se habían separado y después se reconciliaron por un tiempo y ahí decidieron tener un hijo para ver si se afianzaba la unión entre los dos. Y entonces ahí yo nací y bueno, de esa manera fue que desearon que yo venga. Le digo, entonces, ¿y qué pasó? O sea, que vos viniste con una misión a esta tierra. Y sí, me dice, la misión de unir a mis padres. ¿Y cómo te fue en tu misión? ¿Triunfaste? Y no, me dijo, fracasé en mi misión. Y en realidad ya no tenía ninguna misión. Lo único que ocurrió ahí es que ahora ella tiene problemas para establecer su propia pareja y resolver sus propios problemas, ¿no? Entonces los hijos no vienen para una misión de resolver los problemas que nosotros, los grandes, no podemos resolver. No vienen para llenar las expectativas que nosotros teníamos y que no pudimos cumplir, para ser doctor o abogado o licenciado. Si lo es y si quiere ser, si ese es el camino que elige, bendito sea Dios. Pero no porque yo quise ser y como no pude, entonces mi hijo tiene que venir a hacer lo que yo no pude hacer, ¿no? Y en esta misión de criar los hijos, nosotros tenemos un gran aliado, que es Dios. Y tenemos un gran recurso, que es la oración. En la oración nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de Dios. Y en la oración podemos hablarle a Dios de nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, enseña al niño el camino que debe seguir y no se apartará de él mientras viva. Desde esta etapa también, la primera etapa de los 5 primeros años, es la etapa donde tenemos que también inculcar las cosas de Dios amorosamente, porque nosotros creemos en un Dios que es amor. Entonces es en esta etapa donde a lo mejor después del cuento de las buenas noches, enseñarles las primeras oraciones, el ángel de la guarda, el Padre Nuestro. Esta es una etapa donde los niños tienen mucho miedo por todas estas crisis y decisiones que tienen que ir tomando sin mayor elemento. Les despiertan muchos miedos nocturnos, es decir, a veces dicen que hay cosas debajo de la cama, que hay cosas en el placar, o sea, tienen miedos. Entonces por eso es muy bueno esto de acompañarlo antes de dormir, tranquilizarlo, contarle un cuento y seguido de eso, a lo mejor una invocación a Dios, un angelito de la guarda. Son maneras en las que vamos haciendo presente a Dios y nunca se olvidará de eso. Esta
tiene que ir acompañado de ternura, el enseñarle las cosas de Dios, lo mismo que el amamantamiento, tiene que ir acompañado de un contacto físico, de palabras tiernas. Debemos evitar asociar los castigos con Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. Hay gente que, por ejemplo, dice que no quiere saber nada con Dios porque cuando eran chicos los hacían arrodillar sobre maíz a rezar cuando cometían un error. Por supuesto que la idea que tiene de Dios es un horror, ¿no? Nunca va a querer saber nada. Y si le enseñamos de chico, de grandes solos, aunque aparezca que a lo mejor se desvían del camino, va a llegar el momento que van a retomar, si es que en esta etapa sabemos implantar esa fe. Tengo un paciente que vino con ataques de pánico y bueno, tiene ya 28 años y entré en ese caminar, en esa terapia, en ese tiempo. Me contaba un día que estaba mejor y me dijo: lo que pasa es que fui a verlo a un sacerdote. Yo pensé que era el de un grupo de oración, él, porque muchos de mis pacientes son de la Renovación Carismática. Le digo: ¿vos vas a un grupo de oración? No, me dijo, yo no voy a ningún grupo. Y lo que pasa es que mi abuela me cuidaba a mí cuando mis padres iban a trabajar y yo era chiquito, me dejaban con mi abuela y mi abuela me enseñó a rezar el rosario. Ella rezaba y me sentaba al lado y yo rezaba con ella. Entonces ahora, con este problema que tuve, ella ya murió, pero yo me acordé, entonces busqué un rosario y empecé a rezar el rosario ahora y eso me está ayudando mucho. Entonces, si es que las cosas las implantamos con cariño, con ternura, en el momento preciso, esa persona nunca se va a alejar de Dios, ¿no? Vamos a orar teniendo en cuenta lo que dijo el Papa Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I vivió solamente 3 días de papado, falleció a los 33 días de haber sido elegido, y el 10 de septiembre de 1978 en un Ángelus dijo que Dios es Padre y Madre. O sea, Dios cumple la función materna y paterna. Dios es Padre y Madre, dijo, y a veces es más madre que padre. Con nosotros Él desempeña las 2 funciones, de ternura, de nutrición, de consuelo, pero también nos marca los mandamientos, la ley, el camino por donde debemos ir. Vamos a orar ahora. Tampoco es que tenemos que angustiarnos por todo esto que escuchamos. Si es que encontramos que alguna de estas cosas a lo mejor falló en la educación de mis hijos, este es el momento de pedir que Dios nos guíe de la mejor manera para resolver las consecuencias de todas esas cosas. Gloria a Dios. Te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la luna, en la tierra y en el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría de
de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, cómo no. Te damos gracias, Señor, en esta noche por este tema tan difícil, que parece tan complicado, pero que tú nos diste la capacidad de llevarlo a la práctica en la vida con nuestros hijos, con nuestra familia. Te damos gracias, Padre Santo, por esa función materna, esa función paterna, nacida de tu corazón y que está en nosotros, y que debemos volcarla hacia nuestros hijos. Te pedimos que nos mires con ternura, con misericordia en esta noche, que nos colmes con tu presencia y que vayas llenando, Señor, todos los vacíos, las lagunas, las ausencias. Inúndanos, Padre Santo, con esa capacidad de ser papá, de ser mamá, de decir la palabra justa, de tomar las decisiones acertadas. A veces asusta, Señor, una responsabilidad tan grande de tener en nuestras manos el futuro de nuestros hijos. Pero tú nos das tus dones, tus carismas, tus capacidades. Las recibimos en este momento. Nos hacemos receptivos a tu gracia, a tu amor. Y donde encuentres nuestros límites, que ahí intervengas tú, Señor. Gracias te damos en esta noche por el don de la maternidad, por el don de la paternidad. Tú podrías haberlo hecho de otra manera, porque todo lo puedes. Pero tú quisiste darnos participación en la procreación de la humanidad, en concebir y tener un hijo, una hija. Te alabamos y te damos gracias por nuestros hijos, por nuestras hijas y por aquellos hijos y aquellas hijas que a lo mejor no tienen esta función materna, esta función paterna en sus vidas y caminan a la deriva en la sociedad. Hoy te pedimos el don de la paternidad y de la maternidad responsable sobre nosotros, nuestras familias, en nuestra sociedad. Que podamos criar hijos sanos, hijos felices, hijos útiles a los demás, hijos creyentes en ti. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos y te damos gracias. Bendito seas. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú,
bendito Dios, grande su fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad.